El doctor Gustavo Yalc denuncia que Ecuador atraviesa una de las peores crisis de violencia de su historia, con extorsiones multiplicadas por 100 desde 2020. El país enfrenta un gobierno sin respuestas ni soluciones, mientras el supuesto Plan Fénix es solo un rótulo vacío. ¿Dónde está el verdadero plan de seguridad? ¿Qué tiene que hacer el Ecuador con esto, doctor? ¿Qué nos aconseja usted, que es constitucionalista, que sabe derecho? Porque el Ecuador no puede seguir así como está. Muchas gracias, Richard. Mira, el tema es muy grave. Lo que ocurre en nuestro país es un deterioro absoluto de las instituciones, y respetar las normas significa debilitar las instituciones, y cuando es desde esas mismas instituciones que se irrespetan las normas, pues ya caemos realmente en un debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho de una manera muy acelerada y profunda en nuestro país. Pero, Richard, las crisis tienen sus causas y tienen sus responsables. Esto hay que decirlo con toda claridad. Y lo que vive el Ecuador, que es una enfermedad que se llama anomia, una enfermedad social llamada anomia, es decir, que las normas no tienen contenidos, no se respetan, y que hay un deterioro ético en las instituciones. Y esto tiene su partida de nacimiento en el año 2018 con el Trujillato, Richard. Esto es así. Y todo lo que viene luego es un deterioro institucional permanente y un engaño social. Ahora, los que llegan a la presidencia desde el año 2018, en el 21, en el 23, pues llegan mintiendo y siguen mintiendo descaradamente. Y la mentira deteriora las sociedades. Esto es así. El tejido social se va deteriorando, pero la responsabilidad es de estas autoridades que desde el año 2018 han usado las instituciones para persecución política, han usado instituciones para su beneficio personal, para sus beneficios corporativos, y esto es un deterioro total. Y en el caso de la función judicial que usted bien mencionaba, es particularmente grave el hecho. Ahí se han venido cometiendo una serie de atropellos desde el año 2018, 2019. En el año 2019, recuerde, Richard, que se hizo una evaluación inconstitucional de la Corte Nacional de Justicia. Se sacaron a 2/3 de esa corte. Se nombraron a dedo jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, con jueces que salían no de un concurso, sino designados a dedo del cuerpo judicial sin estar en la categoría 8, que es lo que el Código Orgánico de la Función Judicial dispone para que un juez de carrera reemplace a un conjuez y eventualmente sea juez de la Corte Nacional temporalmente. Tiene que estar en la categoría 8. Y ninguno de ellos cumple con ese requisito. Y ninguno proviene de un concurso. Y esa evaluación inconstitucional declarada por la propia Corte Constitucional del propio Trujillato la declara inconstitucional, pero dice ya hechos consumados, ya se hizo, entonces los que salieron ya se quedan afuera y los que están se quedan adentro, que no cumplen con la ley. Y además se quedaron aquellos que seguramente muchos de los que se quedaron, algunos de los que se quedaron con el compromiso de actuar políticamente en contra de una corriente política específica y de sacar sentencias flash a dedo rápidamente para que actores políticos no puedan participar en las elecciones del 2021. Luego vimos la catástrofe del año del gobierno de Lazo desde el 2021. Tal fue el fracaso que él mismo tuvo que llamar a una muerte cruzada, y viene un nuevo engaño al pueblo ecuatoriano cuando se ofrecen una serie de cosas para su seguridad, para el fortalecimiento institucional, y se hace exactamente lo contrario. Entonces tenemos como consecuencia de esto el grave problema de la inseguridad, del crecimiento del crimen organizado, y esto es producto del debilitamiento de las instituciones, Richard. Cuando el Estado no hace su trabajo y se debilita y pierde terreno, las fuerzas delincuenciales son las que avanzan. Y no solamente aquellos, sino que acaban incluso penetrando las instituciones. Y desde esas instituciones, además, que se dedican a la persecución política y no a la persecución del delito, tienes un debilitamiento adicional de la democracia. Entonces, vivimos un debilitamiento del Estado que debe servir a los ecuatorianos para darles seguridad como uno de sus principales obligaciones,
y por otro lado tienes a las autoridades que, lejos de hacer su trabajo de luchar contra el crimen, se dedican a la persecución política, lo cual debilita la democracia. Entonces tenemos un grave debilitamiento democrático y un grave debilitamiento de la seguridad ciudadana y un crecimiento del crimen organizado, fórmula del desastre. A esto agrégale que la ausencia de inversión del Estado desde el año 2018 hasta la actualidad, donde tenemos un Estado ausente en las políticas sociales, ha incrementado la desigualdad social, caldo de cultivo también de la violencia, ha incrementado la pobreza en nuestro país. Entonces se requiere que el Estado vuelva a cumplir con su rol, desde la perspectiva del bien común, no desde la perspectiva de los intereses corporativos, de élites económicas o de la persecución política, sino que cumplan las instituciones con su rol de garantizar el bien común a la luz del respeto de las normas constitucionales. Pero ahora vemos, se atropellan las normas para todos, sacan decretos, se mandan a publicar leyes, etcétera, sin respetar toda la normativa nacional. Entonces, esa es la catástrofe que vive el Ecuador y de la cual ojalá el próximo año empecemos a salir. Ahora, doctor, ahora que habla de ese tema, para eso se necesita restablecer la institucionalidad. ¿Cómo? ¿A través de una constituyente? ¿O reformando ciertos artículos, haciendo una reforma constitucional vía legislatura? ¿O realmente es necesario convocar una constituyente, qué sé yo, después de un año de que estabilice el nuevo gobierno la catástrofe en la que han dejado en el país? El daño es extremadamente grave, Richard, es así. Hay urgencias, por supuesto, y hay necesidad de entrar con ciertos elementos prioritarios, pero el daño institucional es extremadamente grave. Yo creo que ahí lo que estamos mirando es la necesidad, sin duda, de estabilizar inmediatamente al país. A ver, el primer paso es que salgan estos gobiernos que tienen una idea diminuta del rol que debe tener el Estado, este neoliberalismo que solo piensa en el egoísmo y en el enriquecimiento personal y de ciertos grupos, y que volvamos a tener un sentido de patria desde lo que significa la administración del Estado, recuperar la inversión pública en beneficio del acceso a derechos de las personas, resolver el grave problema energético que tiene el país, resolver el grave problema de seguridad ciudadana, de acceso a los derechos más básicos, educación, trabajo, empleo, que tienen vías de solución. Evidentemente hay una crisis económica, pero que tiene vías de solución en la medida en que pones las prioridades por delante y la inversión pública necesaria para reactivar la economía. Pero como bien dicen los premios Nobel de Economía de este año 2024, las instituciones son elementos esenciales para el desarrollo humano, son elementos esenciales para el desarrollo social y económico. Por lo tanto, no se puede pensar solamente en tener grandes inversiones desde el sector público, que hay que recuperarla, sino que hay que tener las instituciones suficientes para garantizar la sostenibilidad del desarrollo humano. Entonces, esto es una realidad, la relación entre la fortaleza, la fuerza del Estado, de sus instituciones, en función del bien común, por supuesto, es muy necesario para el desarrollo humano, para el desarrollo social. Desde esa perspectiva, se tendrá que analizar justamente el momento más oportuno para entrar también en lo que significa la reconstrucción de las instituciones, inicialmente quizás en algún acuerdo, ojalá con madurez política. No sé si es demasiado pedir a cierta clase política del país que tenga madurez y haya un mínimo ético de pensar en un buen funcionamiento inmediato de las instituciones y luego también ojalá de manera acordada ir a una asamblea constituyente que definitivamente el Ecuador la necesita para tener justamente, por un lado, la visión social necesaria, pero las instituciones suficientes para poder realmente sostener la democracia en nuestro país. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, doctor, con por ejemplo, Moreno, si llega un gobierno y una justicia auténtica? ¿Qué va a pasar con Lasso y qué va a pasar con Noboa? Porque ellos asaltaron al país. Esa es la palabra. Asaltaron al Ecuador. Desinstitucionalizaron todo. Y ahí Trujillo es parte de aquello. Pero el culpable, el responsable de toda la debacle que tiene este país se llama Lenín Voltaire Moreno Garcés. Richard, el daño al país es enorme. Y bueno, el señor Trujillo, bueno, ya pasó
a otro mundo, a otra vía, a otro mundo. En fin, pero hay otros responsables que tienen que hacerse cargo de la debacle de este país, que sobre todo pasa por la persecución política, el atentado a la democracia, pero por un elemento que es que nos afecta a todos, sin distinción de clase social, color político, la inseguridad. Esto es producto del trujillato, esa destrucción de las instituciones. El crecimiento de las extorsiones en nuestro país es exponencial en los últimos años y es producto del debilitamiento institucional que provocó Trujillo y quienes le acolitaron en sus quehaceres, el señor Pablo Dávila y otro señor que no recuerdo su nombre. En fin, toda esta gente tendrá que responder, porque además el Ecuador va a tener que responder internacionalmente en cortes internacionales por las afectaciones al debido proceso, por las afectaciones a las personas. Pero lo más importante es que se pueda reconstruir el país de manera institucional. Mire, Richard, la inseguridad, el tema específico de los homicidios, de las extorsiones, temas tan graves. En el año 2017, hasta el año 2018, inclusive inicialmente, el Ecuador quedó en 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Producto de qué? De una institucionalidad estable, de unas inversiones sociales fuertes, de una caída de la desigualdad y de una caída de la pobreza en nuestro país, junto a un funcionamiento de las instituciones en contra de la impunidad, con resultados que involucran, por ejemplo, que las sanciones a los homicidios, producto de la desarticulación de bandas de sicarios, llegó a un 95% de sentencias en homicidios. Cuando teníamos apenas antes de las reformas judiciales no se llegaba ni a 15 o 20% de sentencias en homicidios, se quedó en 95%. Por eso el Ecuador bajó sus homicidios de 15 a 5. Hoy estamos en 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y el gobierno se jacta de haber bajado 2-3 puntos en relación al año pasado, que es el peor año de la historia a nivel de violencia social. Es decir, estamos en el segundo peor año de la historia y eso les parece un logro, cuando el objetivo debería ser volver a ese estado en el que había sido considerado el Ecuador como uno de los países más seguros de América Latina. Y hablemos de las extorsiones, que es un drama social terrible, donde teníamos hasta el año 2020 alrededor de 1.200 denuncias en fiscalía por extorsiones. Hoy tenemos 1.200 por mes, Richard, 1.200 por mes. Entonces, y tenemos un gobierno impávido, sin ningún plan de seguridad, solo con el rótulo de un supuesto plan Fénix que nadie conoce. Y mismo la Asamblea está nuevamente llamando a la ministra del Interior para decir, oigan, ese plan, esos papeles que dejaron aquí no son ningún plan, no tienen ningún contenido. Un plan tiene líneas de base, tiene indicadores, tiene objetivos, tiene cronogramas, tiene financiamiento, tiene logística, tiene mecanismos de evaluación, tiene indicadores de impacto, indicadores de gestión. Esto es palos de ciego, aquí no hay nada. Y sobre todo, esto afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos. Un ciudadano que pone una pequeña tienda, un pequeño emprendimiento, vienen y le extorsionan. El secuestro extorsivo en nuestro país, que prácticamente Richard y Luis estaban prácticamente erradicados en nuestro país. Prácticamente se erradicó el secuestro extorsivo, recordemos cómo era en el año 2007 hasta el año 2008, problemas de seguridad en relación a los secuestros, al paseo millonario. Esto se erradicó. Desde del año anterior, 2023 al 2024, ha crecido casi el 40% el secuestro extorsivo en nuestro país y el gobierno dice que estamos mejor. Pero realmente no tienen la sensibilidad humana de ponerse en el lugar de la gente que tiene un pequeño negocio y quiere salir adelante. Y deben poner en marcha realmente las políticas de desarticulación de esas bandas y ponerlas delante de las autoridades. Esto requiere una visión de Estado, se requiere visión de estadista, se requiere una visión de cuál es el rol que deben cumplir y que el primero es controlar el territorio nacional, fronteras, cárceles, etcétera. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí.
pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.